Buenas noches, docente. Buenas noches con todos. Somos el grupo número 3 y nos ha tocado exponer el tema número 14, el cual es motivación, autovalores y autovectores, matrices semejantes. Los integrantes del grupo número 3 somos Chuyo Pedro, Gondori Jefferson, Choquepata Mario y mi persona, Contreras Guamaní. Aquí a continuación podemos visualizar lo que es el índice. Vamos a estar tocando tanto la motivación, objetivos, conceptos previos, autovalores, autovectores, cálculo, propiedades, matrices semejantes, algunos ejemplos, interpretación geométrica, aplicaciones y conclusiones. Para abrir con este tema, se surge una pregunta, ¿no? Que es parte de la motivación, el cual es, ¿por qué estudiar estos temas? ¿Por qué deberíamos estudiar vectores, autovectores y este tipo de cosas? Para empezar, existen vectores que mantienen su dirección. ¿Qué pasa? Que cuando aplicamos transformación lineal mediante una matriz, la mayoría de los vectores cambian tanto de dirección como en longitud. Sin embargo, existen algunos vectores que no cambian su dirección. Lo único que cambian es su tamaño. Pueden hacerse más largos como también más cortos. E incluso pueden invertir su sentido si el autovalor es negativo. Ahora, la segunda motivación es que estos temas son fundamentales para la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial se procesan grandes cantidades de información. Los autovalores permiten identificar las características más relevantes de estos datos. De esta forma, se hace que los algoritmos sean más rápidos y eficientes. Ya en próximas diapositivas vamos a explicar muy bien cómo va este tema, porque es algo muy interesante. Como tercera motivación tenemos que se usan en la computación gráfica. La computación gráfica utiliza, ¿no?, matrices para transformar objetos tridimensionales, más que todo en renderizado 3D, ya que los autovalores y los autovectores permiten analizar cómo cambian esas transformaciones y de esta forma ayudan a optimizar gráficos y animaciones. Es otro tema que también vamos a desarrollarlo con mucha más profundidad en próximas diapositivas. Una cuarta motivación es que también se emplean en Machine Learning. Como nos podemos dar cuenta, tanto computación gráfica, inteligencia artificial y ahora el tema de Machine Learning son temas recientes, o sea, son temas actuales, son temas que son el boom actual en la tecnología. Por lo tanto, hay más que solamente unas razones, es decir, son temas actuales, son temas que se tocan día a día en el ámbito tecnológico. Por lo tanto, este tema en álgebra lineal es mucho más importante de lo que uno podría llegar a pensar. Continuando con el tema de Machine Learning, en Machine Learning se utiliza el PCA, que es análisis de componentes principales. Son sus siglas en inglés, PCA, que está basado en autovalores y autovectores. Lo que hace este método es reducir la cantidad de variables conservando la mayor parte de la información, lo que hace que los modelos sean más rápidos y eficientes. Ahora, tenemos como última motivación de por qué deberíamos estudiar estos temas, a que se aplican en procesamiento digital de imágenes. Es muy parecido a lo de Machine Learning. La única diferencia es que en lugar de reducir la cantidad de variables conservando la mayor parte de información, en este caso lo que hace es que las imágenes digitales se pueden representar mediante matrices, ¿no? Normalmente cuando uno mueve en la computación imágenes, lo hace mediante matrices. Cada píxel es un cuadrado de la matriz. De esa forma uno puede mover o crear imágenes. Los autovalores lo que hacen es permiten que estas imágenes puedan ser comprimidas, podemos eliminar ruido de estas imágenes, mejorar sistemas de reconocimiento facial incluso y visión por computadora. ¿Cómo lo hacen? Lo vamos a desarrollar más adelante, sin embargo, les puedo dar un pequeño como resumen. Lo que pasa es que usando autovalores y autovectores, em, seleccionan los píxeles más importantes o de mayor relevancia y de esta forma hacen que se pueda comprimir las imágenes o puedan eliminar ruido. Es decir, los píxeles que están como que borrosos los reemplazan por píxeles cercanos que tengan mucha más información y de esa forma se puede mejorar la calidad de la imagen, comprimir imágenes, incluso en el sistema de reconocimiento facial también se actúa de esa forma. Ahora,
Como podemos observar, los autovalores y autovectores no son solamente conceptos matemáticos, como ya indiqué. Hoy en día se utilizan tanto en inteligencia artificial, aprendizaje automático, gráficos por computadora, procesamiento de imágenes. Precisamente eso pasa porque su importancia en estas áreas es fundamental para comprender qué son y cómo se calculan. Tema que vamos a ver ya a continuación, como ya indiqué también. Ahora bien, los objetivos. Bueno, como nos hemos dado cuenta, los objetivos son cinco los que hemos em, encontrado, ¿no? Tanto que son definir autovalores, definir autovectores, eh, comprender matrices semejantes, resolver algunos ejemplos que vamos a ver a continuación y también analizar las aplicaciones en el ámbito de ingeniería de sistemas, en el ámbito real. Ahora, pero antes de entrar el tema que nos ha tocado, vamos a tener un pequeño resumen o recordatorio sobre unos conceptos previos que necesitamos saber antes de hablar sobre autovectores y autovalores. Como por ejemplo, el espacio vectorial. Es algo que ya hemos hablado en clase, sin embargo, voy a dar una pequeña definición para que hagamos una refrescada de memoria y de esta forma entremos al tema de autovalores y vectores con todo el conocimiento previo ya premeditado, ¿no? ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un lugar donde viven los vectores. En este espacio podemos sumarlos, multiplicarlos por un número sin salir del mismo espacio. Los ejemplos más comunes o los que se nos vienen a la mente inmediatamente son R2 o R3, por ejemplo. Ahora, otra definición que tenemos que recordar es base de un espacio vectorial. Una base funciona como un conjunto de bloques de construcción, podría decirse. Con estos vectores podemos formar cualquier otro vector del mismo espacio en el plano. Y la base más conocida que podemos hablar como para ejemplificar la base de un espacio vectorial son los vectores X y Y, por ejemplo. Ahora, uy, ya. Ahora vamos a hablar sobre los otros dos conceptos previos antes de pasar ya a lo que es autovalores y autovectores. Vamos a hablar para empezar sobre la transformación lineal. Es otro tema que ya hemos hablado en clase también, sin embargo, nunca está de más hacer una refrescada de memoria. ¿Qué es una transformación lineal? Una transformación lineal es una operación que modifica un vector mediante una matriz. Dependiendo de la matriz, el vector puede cambiar de tamaño, de dirección o ambas cosas. Ahora, el cuarto y último concepto previo que debemos aprender es multiplicación matriz-vector. Es algo también que ya hemos hecho en clase. Por ejemplo, acá tenemos la multiplicación de la matriz 2 por 2 de A y el vector que se ve en la pantalla, ¿no? Al multiplicarlos, el resultado da el que está en la parte de abajo, que es AB, 4 y 7. La multiplicación entre una matriz y un vector genera un nuevo vector, como podemos ver. Este resultado representa el efecto de la transformación lineal sobre un vector original. Ahora, ahora que hemos recordado qué es un espacio vectorial, una base, una matriz y una transformación lineal, ya estamos listos para entender los autovalores y autovectores. Veremos que estos valores, autovectores, eh, aparecen cuando una transformación lineal actúa sobre ciertos vectores especiales que se mantienen su dirección como ya habíamos indicado, cambiando únicamente su magnitud, ya sea que agrandan, se encogen o incluso cambian de dirección. Bueno, terminando esta parte, le doy pase a mi compañero que va a continuar con la parte de autovalores y autovectores, que es el tema ya que nos ha tocado. Muchas gracias. Continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre autovalores y autovectores. ¿Qué es un autovector? Un autovector es un vector cuando le apliquemos una transformación no va a rotar como otros, va a mantener su dirección, pero va a cambiar de tamaño. ¿Y qué sería el autovalor? El autovalor es ese factor de cómo este vector cambia después de esa transformación. Como sabemos, la transformación se puede representar como una matriz multiplicada por ese vector, pero nosotros queremos el mismo vector.
solo que cambie de tamaño, que escale. Entonces deberíamos multiplicarlo por un escalar. Y aquí es donde nace la definición formal. Nuestro v aquí va a ser el autovector. Y nuestro lambda va a ser nuestro autovalor. Aquí hay una restricción. Nuestro autovector no puede ser el vector nulo. Y nuestro lambda puede ser un real o puede ser un complejo. De esta definición formal podríamos hallar sus fórmulas de cómo se halla el autovector y el autovalor. Podríamos, por ejemplo, poner la misma matriz, la misma ecuación de este lado y a lambda multiplicar por la matriz identidad para que no pase nada. Y a este lado multiplicamos el autovector. Pasamos a restar todo esto. Me va a quedar multiplicado por el autovector menos el lambda por la matriz identidad por el autovector. Y que esto sea 0. Aquí podemos sacar el autovector como factor común. Me va a quedar de esta manera. Y aquí ya tenemos esa forma de esa fórmula de cómo hallar el autovector. Esto lo vamos a usar para hallar el autovector. Si suponemos de que la matriz que está dentro, o sea, a menos lambda por la matriz de identidad, tiene inversa, podríamos multiplicarlo en ambos lados. En este caso, lambda menos multiplicado por a menos lambda por el autovector. Y esto va a ser, como estamos multiplicando en un lado, también deberíamos hacerlo en el otro. Por 0. En este lado, este producto nos va a quedar como la matriz identidad por el autovector y en el otro lado nos queda 0. Aquí nos sale que nuestro autovector es 0, pero nosotros no queremos que sea 0. Entonces, hemos supuesto de que nuestra matriz que estaba dentro de los paréntesis tenía inversa. Entonces, nuestra matriz no debe tener inversa. Debería ser singular. En ese caso, para que sea singular, nuestro determinante de esa matriz debería ser igual a 0. Y esta es la otra fórmula que tenemos para hallar los autovalores. Ahora podemos pasar con un ejemplo. En este caso, digamos una matriz que sea 3, 1, 0, 2. Usando la fórmula que hemos hallado antes, esta de aquí, podemos hallar sus autovalores. Por ejemplo, me quedaría el determinante de a menos lambda por i. Pero para que nos faciliten más las cosas, hallemos primero a menos lambda por i. La matriz A es 3, 1, 0, 2, menos lambda por la matriz identidad. Aquí nos va a quedar 3 menos lambda, 1, 0, 2 menos lambda. Y esto sería igual a nuestra matriz que está dentro de los paréntesis. Entonces, como nos pide hallar el determinante, hallémoslo. Como sabemos, el determinante es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Y que esto debe ser 0. Como 1 por 0 es 0, entonces nada, no afecta nada, solo me va a quedar 3 menos lambda multiplicado por 2 menos lambda, que es igual a 0. Y aquí tenemos que lambda 1
va a ser 3 y lambda 2 va a ser 2. Va a haber casos donde se pueda repetir este lambda, o sea, pueden tener el mismo autovalor. Ahora hallemos los autovectores. Primero para lambda 1 es 3, con la fórmula que hemos hallado hace rato, que era a menos lambda por i por el autovector, y este sea 0. La matriz que está dentro ya lo tenemos, así que simplemente vamos a poner eso, pero primero ponemos a menos lambda por i por el autovector, y que este sea 0. De aquí dentro le hemos hallado hace un momento que era esto de aquí. Entonces solo me quedaría 3 menos lambda, 1 aquí, 0 y 2 menos lambda, multiplicado por el autovector, en este caso pongámosle xy, porque tiene dos columnas. Ahora reemplacemos los lambdas. 3 menos 3 me quedaría 0, aquí me quedaría 1, aquí me quedaría 0, 2 menos 3 menos 1, dado por xy, igual a 0. Aquí vemos de que la fila número 2 es la misma fila número 1, solo que multiplicado por menos 1, así que no aporta información, solo usemos la fila 1. Me va a quedar 0 por x más 1 por y. Aquí sacamos que y vale 0. Podemos ya encontrar nuestro primer autovector. X es x y es 0. Saquemos factor común. Me quedaría 1 aquí y 0 aquí. En este caso ya hemos hallado el primer autovector. Sería 1, 0. Ahora hallemos el otro, que sería lambda 2, que es 2. Usamos misma fórmula. Esta de aquí sería 3 menos lambda 1, 0, 2 menos lambda multiplicado por el autovector xy igual a 0. Aquí reemplacemos el lambda, sería 3 menos 2, 1, aquí seguiría quedando 1, 0 seguiría siendo 0, 2 menos lambda, 0, multiplicado por xy igual a 0. Aquí solo podemos usar la primera fila porque la segunda son ceros. Me quedaría x más y igual a 0. De aquí sacamos que x vale menos y. Ya podemos reemplazar en nuestro xy. X es menos y es y. Aquí podemos sacar el y. Me quedaría menos 1 y 1. Aquí ya hemos hallado un segundo autovector, el cual sería menos 1, 1. Ahora, teóricamente, al aplicar la transformación a estos vectores, por ejemplo, el vector 1 debería triplicar su tamaño. Y el vector número 2, un error, el vector número 2 debería de duplicar su tamaño y el vector número 1 de triplicar. Pongámoslo en el plano cartesiano, en el plano R2. Sería algo así. En R2. Ahora, grafiquemos el primer vector que hemos hallado, que nos dice que está en 1, 0, que sería algo por aquí. Y el vector número 2 estaría algo por aquí. Me dice que es en menos 1, 1.
Algo por aquí, el vector número 2. Bueno, ahora apliquémosle la transformación a estos vectores. Tendríamos que A por la transformación del primer autovector que hemos encontrado sería la matriz A por el primer autovector que es 1, 0, va a ser 3 por 1, 3, más 1 por 0, 0, 3 me queda arriba, y 0 por 1, 0, 2 por 0, 0, me queda 0. Ya tenemos eh, la transformación del primer autovector, y gráficamente esto quedaría en, me dicen 3, luego por acá ya en 0. Y nos queda, efectivamente vemos de que cumple su autovalor, ha triplicado su tamaño. Ahora transformemos, apliquemos la transformación al segundo autovector. Al segundo autovector sería lo mismo, la misma matriz, multiplicada por menos 1, 1. Aquí nos quedaría 3 por menos 1, menos 3 más 1 por 1, 1 menos 2. 0 por menos 1, 0, 2 por 1, 2. Me quedaría la siguiente, el siguiente vector. En ese caso, grafiquémoslo, me quedaría en menos 2, 2. Aproximadamente estaría por... Y también vemos de que duplicó su tamaño, cumple su autovalor. Cumple su autovalor. Ahora, ¿qué pasa si agarramos en este caso a este vector, al vector número 2, y lo multiplicamos por un escalar, yo que sé, por 3? Me quedaría menos 3, 3. En teoría, este no es un autovector, pero si le aplicamos la transformación, o sea, la misma matriz multiplicada por, en este caso, menos 3, 3, me quedaría menos 3, menos 9, más 3. Y abajo me quedaría 0, 6. Sería menos 3, menos 6. 6. Y este vector es el menos 3, 3. En el plano cartesiano lo veríamos algo así. Menos 3, menos 3 me quedaría algo por aquí. Algo por aquí. Pero el menos 6, 6 quedaría más alejado. Pero al ojo nos damos cuenta de que este vector también está duplicando su tamaño. Entonces, este vector también es un autovector que sale del autovector número 2. Entonces, lo que hemos hallado como autovectores son la base de más autovectores. Existen infinitos autovectores. Paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición de mis compañeros, yo voy a proceder a darles el tema que es algo corto, pero a la vez interesante. En este caso, lo que son matrices semejantes. Este capítulo es como un puente que abre paso a lo que es, ¿no?, la diagonalización.
que es un tema que se va a ver posterior a este. Pero para ello, en matrices semejantes, teniendo en cuenta que tenemos matrices A y B que son cuadradas, o sea, mismas filas y mismas columnas, son semejantes si y solo si existe una matriz invertible P. Bueno, esto es relativo. En el libro de Grossman se encuentra como una matriz C, en este caso de la serie Shaw, es como una P. Depende de la fuente con la que estamos trabajando. Muy bien. Para esto, para saber si es una matriz semejante, primero tenemos que saber que se tienen que aplicar las siguientes propiedades, tales como estas deben tener mismo determinante, misma traza y rango. Pero un dato curioso a esto es que si nosotros al resolver un problema tenemos una determinante o trazas iguales, no garantiza del todo que esta matriz pues sea semejante. Para ello se aplican los valores propios a estos, que se van a hallar de la siguiente manera. Pero antes, les presenté esta expresión, que es igual la matriz A, o en este caso la matriz B, que es la más conocida, es igual a la matriz invertible de P invertida por A y por P. Pero existe otra manera de poder representar esta expresión. A ver, y les presento. A ver, vamos ya. Ya. Mediante aquí lo vamos a poner, ¿no? Como se ve en la pantalla. A ver. Tenemos la matriz B igual a la invertida de la matriz por A y por P. Muy bien. ¿Qué pasa si yo multiplico P por la izquierda en ambos lados? Me quedaría PB igual P a la menos 1 A por P. Acá se cumple una propiedad que ya es conocida, que es la matriz de identidad. Por lo tanto, mi nueva matriz, o mi nueva expresión, perdón, sería de esta manera. PB igual a AP. Esta es otra manera de poder, ¿no? Expresarlo, de lo que pasamos a esto, a este lado. También puede usar se puede usar esta expresión para comprobar simplemente, ¿no? Y para ello vamos a aplicar el siguiente ejercicio. A ver. Ok. Vamos a crearla para verlo mejor. Ya está. Vamos a resolver este ejercicio que nos va a ayudar a entender mejor este tema. Es un tema corto, pero en sí ayuda mucho para lo siguiente que vamos a ver. Muy bien. Venga. Muy bien. Muy bueno. Ya está. Y de esta forma se va a ver de esta manera que mi nueva matriz semejante a esto, si lo hallamos su inversa, va a quedar de esta manera, ¿no? 1, 1, 0, 1 y tengo la matriz cambiada
por DA, que lo tenemos como enunciado, y P, tal y como está. Muy bien. Continuando, pues simplemente multiplicamos las matrices, ¿no? Teniendo cuidado con las filas y columnas, ¿no? Que vamos allá. Para esto, se tiene acá, si resolvemos, simplemente tenemos 1, 0, menos 1 y 3. Pasamos el siguiente a multiplicar y nos quedaría de esta manera. Que esta matriz B sea 1, 0, 0, 3. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la matriz A y la matriz B sean semejantes? Si ya tenemos nuestro cambio de... Si tenemos el cambio de base P. Para ello simplemente vamos a aplicar las propiedades que hemos visto previamente. Que tengan el mismo determinante. Si vemos el determinante de A, ¿cuánto va a valer? Multiplicamos, sería 3 menos 0 igual a 3. El determinante de B me quedaría 1 por 3, 3 menos 0 igual a 3. Cumple. Siguiente es la traza. La traza, ¿qué viene a ser? Simplemente la suma de la diagonal principal. En este caso el de A es 1 más 3, 4. Y de B también, 1 más 3, 4. Si vemos, las propiedades cumplen. Pero esto no me garantiza que sean semejantes. No del todo, no del 100%. Para ello se aplica esta propiedad, que es de los eigenvalores. ¿Y cómo se aplican los eigenvalores? Simplemente se van a hallar valores propios de la matriz a hallar. Para ello, pues no. En este caso, si quiero seleccionar la matriz A, un ejemplo, simplemente pues aplico esto, ¿no? Para los eigenvalores, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar que su determinante abarque la matriz A menos lambda por la matriz de identidad. Y esto lo igualamos a 0. De esa manera se representa, no es que sea así algo alzado. Muy bien. Primero lo de dentración. Sabemos que mi matriz A, ¿cuánto valía? A ver, un rato. 1, 0, 2, 3. 1, 0, 2. Menos lambda por la matriz de identidad. Simplemente pasaría a ser así. Lambda por lambda, 0 de 0. Ya sabemos todos eso. Y esto aquí es igual. Te aplico la propiedad de las matrices, pues simplemente se resta. 1 menos lambda, 2 menos 0, 2, 0, 0, y sería acá 3 menos lambda. Ok. Ya tengo el número interno. Ahora me pide hallar su determinante. Su determinante simplemente es la multiplicación, ¿no? Las diagonales, ¿no? Menos la otra. Claro, cuando es una matriz 2 por 2, cuando es 3 por 3, pues ya es otro diagnóstico. Muy bien. Entonces, si yo aplico la determinante de esta expresión de A menos lambda de I, me quedaría de la siguiente manera. Sería 1 menos lambda por 3 menos lambda igual, no, lambda por 0, o sea, no. Listo. Esto igualando a 0, ¿verdad? Y me doy cuenta que acá forma pues una ecuación cuadrática, de lo cual los lambdas, un lambda va a salir 3 y el otro lambda va a salir 1. Sumo ambos, me van a dar 4. Este 4 coincide con la traza de A. Por lo tanto, decimos que se cumple la semejanza.
Muy bien, cerramos esto. Muy bien. Y efectivamente, esto significa que A puede escribirse como una forma de la base, lo cual nos sobrepasó que esto también puede ser diagonalizable y también podemos hallar matrices que puedan resolverse exponencialmente, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos posteriormente. Por mi parte, eso fue todo. Gracias. Hasta este momento, nosotros, a lo largo de esta exposición, hemos aprendido qué son los autovalores, qué son los autovectores, cómo calcularlos y cómo usarlos en problemas matemáticos o en algunos ambientes específicos. Pero es necesario hacernos una pregunta que estoy seguro que todos hemos escuchado en cualquier ambiente de clases. Si realmente este tema o cualquier otro que nos cuestionemos nos va a servir fuera del salón de clases. Y la respuesta creo que es obvia para todos, que sí. Pero como es mi pregunta y mi respuesta, voy a decir que es muy necesaria fuera del ámbito del salón de clases. Quiero que observemos la pantalla. Tenemos varios logos de varias compañías o varias marcas, empresas, como prefieran llamarlas. ChatGPT, Face ID, Spotify, Guido Copilot, Tesla, Netflix, Nvidia. Unas procesan información, escriben texto, recomiendan música, recomiendan películas, organizan información. Otras se encargan de la conducción automática de tu vehículo y otras se encargan de la seguridad basadas en el reconocimiento facial. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos nombres que he mencionado? Aparte de ser tecnologías, claro. Lo que tienen en común no es una característica, es más un problema. ¿Cuál es este problema? Que todos estos comparten y que supieron resolver de una forma bastante eficiente. Este problema es que todas estas marcas, trabajan con miles, millones, incluso billones de datos de información. Bueno, y acá aparece una pregunta aún más importante. ¿Cómo puede un ordenador, un celular, una computadora, donde se ejecute sus programas, decidir qué datos son importantes y merecen estudiarse y qué datos no? ¿Y por qué eso es importante? Como la cantidad de datos que ingresan diariamente son exorbitantes, no se pueden procesar todos, es imposible, no hay capacidad. No hay una máquina actual que pueda tener esa capacidad de una forma rápida, ¿no? Y no queremos esperar en este mundo, en esta sociedad actual, en este mundo tan avanzado tecnológicamente. Esperar es muy complicado. Queremos todo rápido. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? ¿Cómo hicieron que las computadoras, que los ordenadores, que los celulares elijan la información importante y desprecien la información que no nos sirve? La respuesta nos la sugiere el tema que estamos exponiendo. Los autovalores y los autovectores, claro. Pero esta solo es una de las respuestas a la inmensa pregunta que acabo de hacer. Bueno, vamos a ver dos ejemplos para entender mejor este punto. Imaginemos, imaginen que queremos entrenar una inteligencia artificial para detectar enfermedades para detectar enfermedades. Tenemos al paciente, que es el sujeto, y este va a tener muchos datos. Sus análisis de sangre,
su tipo sanguíneo, sus antecedentes, su historial familiar, su edad, presión arterial, antecedentes, si tuvo algunos problemas anteriores, si viene recuperándose de algún problema, y como muchos datos, muchas variables que considerar, claro, unas más importantes que otras. Y aquí entra el concepto de PSA. ¿Qué es el PSA? Son siglas en inglés que significan Principal Component Analysis. ¿Qué es el análisis de componentes principales? Como su nombre nos sugiere, se va a encargar de darle una jerarquía a los datos. Unos datos van a ser más importantes que otros. Y de acuerdo a esto, se van a elegir los caminos que vamos a usar para agilizar todos los procesos. ¿Cómo, cómo podemos definir esto? PSA va a utilizar las direcciones, va a utilizar los autovectores para encontrar las direcciones donde se encuentren las mayores variaciones en los datos. Y mientras hace esto, los autovalores se van a encargar de indicar qué tan importante es cada una de estas direcciones. Bueno, gracias a este proceso de lineación, reducción y enfoque en lo principal y más importante, es que se logra reducir una cantidad inmensa de datos en algo mucho más compacto. ¿Qué ganamos con esto? Modelos más rápidos, menor consumo de memoria y esto a que nos va a llevar en una mayor eficacia, que se traduce en mejores resultados. Bueno, esta idea no solo nos va a servir para datos numéricos. A la derecha tenemos una imagen, una, un rostro. Y también tenemos líneas que aparecen sobre este rostro. El rostro humano es, si lo dibujamos utilizando la técnica del puntillismo, un rostro humano, ¿cuántos puntitos vamos a hacer para que quede lo más parecido a la realidad? Para realmente hacerlo igual deberían ser infinitos. Pero para hacerlo algo parecido, creo que con unos 10.000 está bien. Eso es mucho. Analizar punto por punto es muy lento. Una foto tiene millones de píxeles. Que la computadora se encargue de comparar cada píxel para garantizar que la imagen es igual al rostro, es muy tardado, no es lo que queremos, no es eficaz. Lo que buscamos es agilizar este proceso. Uno de los métodos clásicos de reconocimiento facial es el Eigenfaces. Este método utiliza autovectores para representar únicamente las características más importantes de un rostro. En la imagen tenemos líneas dibujadas. ¿Qué significa esto? La distancia entre las entradas de la frente, la medida de la nariz a la punta, el espacio entre la ceja y la línea del pelo, la distancia entre el labio y el mentón, la distancia entre el labio superior y la punta de la nariz, y varias líneas más que son características únicas en cada rostro. ¿Para qué queremos esto? En lugar de memorizar cada píxel, la computadora, el ordenador o el celular aprende los rasgos esenciales que distinguen una persona de otro. Y este dispositivo, cualquier dispositivo va a utilizar estos datos para que los va a usar para hacer un análisis rápido, compacto, seguro y preciso para el tiempo que nos da. En ambos casos,
el entrenamiento de una IA o en el reconocimiento facial, como hemos visto, se usan los autovectores. Se usa exactamente lo mismo. Los autovalores y los autovectores ayudan a descubrir qué información realmente importa y cuál puede descartarse. En el caso de la IA, hay datos menos importantes que realmente no importan. En el caso de un paciente, ¿no? Como hay datos que importan mucho, no se pueden obviar. Y en el caso de reconocimiento facial, pues el pelo es algo despreciable. Nos lo cortamos seguido, ¿no? Se cae, nos peinamos, el viento lo mueve, el pelo no importa. Lo que nunca va a cambiar es el rostro, los rasgos faciales que tenemos. Y esto es en lo que se centra un programa de seguridad, lo que lo hace eficaz, eficiente y rápido. Ahora veamos otro ejemplo que todos utilizamos, en el que todos utilizamos todos los días, Google. ¿Cómo Google sabe qué mostrarte? Acá entra el concepto de Google PageRank, un rankeado de las páginas. Cuando tú haces una búsqueda en Google, te aparece un listado, ¿no? La primera página, que siempre, por alguna razón, es en la que más confiamos, por sentido común, pero no debe ser siempre así. Hay que dar una ojeada a la segunda y la tercera. Hay miles de páginas abajo de esa, ordenadas. Tú entras en otro celular, en tu laptop, en tu computadora, la misma búsqueda, es casi seguro que te va a salir la misma página en el primer lugar, en la parte superior de tu ventana. ¿Por qué pasa esto? Cada vez que realizamos una búsqueda, Google debe de elegir entre millones de páginas del tema y debe elegir, valga la redundancia, cuál mostrar primero, segundo y tercero. Muchos pensarían que simplemente Google cuenta cuántos enlaces, cuántos clics, cuántas visitas tiene cada página. Si una página fue visitada 10 millones de veces, debe ser por algo, ¿no? Porque es buena, porque sirve, y te la mostraría primero. Pero esto no funciona así. Si una página inútil recibe miles de enlaces, no la vuelve una página confiable, ¿o sí? Y si una página de un estudio científico solo recibe 10, eso no la hace mala, ¿verdad? ¿Cuál debería aparecer primero? Con lo que les dije, la primera, la mala. Pero hay algo que no les dije. Los miles de enlaces que hicieron a la primera página que he mencionado, que es basura, fueron de cualquier persona, desde su ordenador, como tú y como yo. No tiene peso. En cambio, esos pocos enlaces a la página del estudio científico fueron de universidades, de centros importantes de estudio, de información, o enlaces de entidades que pesen por su reputación. Eso es lo que hace Google PageRank. Google no solo cuenta enlaces. Si hiciera eso sería un caos porque no sería lo mejor, por el ejemplo que les acabo de dar. Google también evalúa la importancia de quién recomienda una página. Internet es como una enorme matriz donde cada enlace conecta una página con otra, ¿verdad? Todo está conectado a Internet. A partir de esta matriz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular un vector dominante,
que asignó una puntuación de importancia a cada página. Este procedimiento es la base del algoritmo conocido como PageRank. Este algoritmo es uno de los avances más importantes en la historia de los motores de búsqueda, sabiendo que Google es el más conocido y podríamos decir más importante, más usado también. Eh, es increíble, ¿no? Pensar que un concepto aprendido en álgebra lineal haya contribuido a organizar la información de toda la web, pero es así, lo hizo. Tenemos un cerebro digital a la izquierda y una ciudad con conexiones a la derecha. ¿Qué quiero decir con todo esto? El cerebro representa la inteligencia artificial. Hoy en día los sistemas inteligentes necesitan analizar enormes cantidades de datos, enormes cantidades de información para aprender, para ser entrenadas. Necesitan reconocer patrones y tomar decisiones. En muchos de estos procesos intervienen herramientas matemáticas, como las que hemos conocido el día de hoy, los autovectores y los autovalores. Lo que tenemos abajo no es lo mismo. Lo de la izquierda es un cerebro. Lo que tenemos abajo es una red neuronal, que a propósito las neuronas están dentro del cerebro, ¿verdad? La red representa las conexiones entre los datos. La IA, que está representada por el cerebro, analiza datos, pero la red neuronal, que a propósito, de nuevo, está dentro del cerebro, que representa la IA, trabaja esos datos que entrenan a la IA y analiza las conexiones entre ellos, al igual que las conexiones que existen entre las neuronas. Ya sea una red neuronal, una red social o una red de páginas web, el objetivo es el mismo: descubrir qué elementos son más importantes que otros y cómo se relacionan entre sí, unos con otros. Esa capacidad de encontrar estructura dentro del caos es precisamente una de las fortalezas de los autovalores. A la derecha tenemos la ciudad inteligente, con conexiones. Esta ciudad conectada representa el futuro hacia el que nosotros nos dirigimos. Vehículos autónomos, disculpen, cámaras inteligentes, sensores inteligentes, sistemas de salud, transporte y comunicaciones súper avanzados. Todos estos generando y analizando millones de datos cada segundo. Para que todo esto suceda de una forma eficiente, se necesitan modelos matemáticos sólidos y uno de esos pilares es este gran curso, el álgebra lineal. Al inicio de la exposición vimos matrices, ecuaciones y transformaciones. Podrían parecer conceptos abstractos o incluso alejados de la realidad. ¿Cómo uso esto? ¿Dónde voy a ver una matriz en la vida real? ¿Dónde voy a ver una transformación lineal en la vida real? ¿Qué es un vector? ¿Cómo lo veo? Como futuros... Bueno, ahora podemos entender que esas mismas ideas permiten desarrollar tecnologías súper interesantes y que utilizamos todos los días. La inteligencia artificial se ha vuelto algo diario y es muy útil y cada uno es responsable de cómo la usa, ¿verdad? Puede ser una gran ayuda o o la misma causa de nuestra caída. Bueno, y como se han vuelto algo diario, no dejarán de serlo e incluso se volverá algo que impulsará el futuro.
impulsará la innovación hacia el futuro. Nosotros, como futuros ingenieros de sistemas, necesitamos aprender esos conceptos, no solo para aprobar el curso. Claro que es importante, pero no debería ser el objetivo principal. Tenemos que comprender cómo esto funciona en la vida real, porque esto es muy enfocado a la programación. Estas son las bases matemáticas. La IA funciona con todo esto que hemos visto, de alguna forma. La ciencia de datos, la visión y muchas otras tecnologías funcionan con lo mismo, la misma base matemática. Detrás de cada gran avance tecnológico siempre existe una gran idea matemática. Y en este caso, y para este tema, y para todo lo que hemos visto, los autovalores y los autovectores son una de ellas. Bueno, para la elaboración de esta exposición, hemos consultado bibliografía especializada en álgebra lineal. Entre ellos tenemos los textos de Leigh McDonald y de Anthony Roars. ¿Cómo nos ayudaron? Pues nos permitieron fundamentar los conceptos, definiciones y propiedades presentadas en la teoría. Además, revisamos artículos científicos reconocidos como el trabajo de Jolliffe, Kadima, sobre análisis de componentes principales, PSA, que hemos visto y es muy interesante. Y el artículo clásico de Turk y Pentland sobre Eigenface, utilizados para reconocimiento facial, Face ID. Con todo esto buscamos que la información presentada tuviera tanto una base teórica como aplicaciones reales y actuales en ingeniería de sistemas. Todos estos personajes han enfocado su estudio en este tema, en este curso. Los primeros dos nos dan la teoría y los siguientes dos nos dan cómo esa teoría se aplica en la vida real. Leigh McDonald, Anthony Roars nos enseñan la teoría, nos enseñan la álgebra lineal, sus aplicaciones. Y una vez aprendida, tenemos que usarla, ¿no? Jolliffe y Kadima se encargan de presentarnos el PCA, el Principal Component Analysis. En nuestra vida, enfocado a nuestra vida, esto también se puede hacer. En nuestra vida hay cosas importantes y cosas que no importan tanto, al igual que lo que hemos visto, porque nuestra vida también está llena de datos, ¿verdad? Sepamos qué hacer, qué es lo más importante y qué deberíamos dejar de hacer o simplemente ignorar. Muchas gracias.